mientras los soldados cercaban una cabaña en las montañas de Jalisco. Otro hombre estaba al teléfono, a kilómetros de distancia, desde una ciudad del sur del estado llamada El Grullo. Ese hombre daba órdenes. Quema eso, bloquea la carretera, ataca el cuartel. Y a quien mate a un soldado, 20,000 pesos. ¿Quién son? Ese hombre no era el Mencho. Era algo más peligroso que eso. Era el hombre que hacía funcionar todo lo que el Mencho construyó. Y cuando cayó, tenía encima casi $1 millón en efectivo. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de la muerte del narco más buscado de México. Es la historia del hombre que nadie vio venir. Turintu, el que manejaba el dinero, los sicarios y la respuesta violenta mientras su jefe moría en un helicóptero. Al final de este video vas a entender por qué la caída del Cártel Jalisco Nueva Generación no es solo la caída de un hombre, sino el colapso simultáneo de toda una estructura. Quédate hasta el final. Para entender quién era este hombre, primero tienes que entender el mundo donde nació. Que el Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como CJNG, no fue siempre lo que terminó siendo. Empezó como un grupo armado al servicio de otros, como un brazo que hacía el trabajo sucio para organizaciones más grandes. Pero hay una cosa que distingue a los grupos que duran de los que se desvanecen: la ambición de su líder. Nemesio Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en una comunidad rural de Aguililla, Michoacán. Hijo de campesinos, sin educación formal más allá de la secundaria. De joven emigró a California, donde fue detenido varias veces por la policía estadounidense por robo y tráfico de drogas en las calles. Esas fotografías policiales de los años 80 son prácticamente las únicas imágenes que existen de él. Un joven de pelo rizado, tez clara y ojos pequeños. Nadie que lo viera entonces hubiera dicho que ese hombre iba a convertirse en el narco más buscado del mundo. Tras ser deportado a México, se hizo lo que muchos jóvenes en situaciones similares terminaban haciendo en esa época. Entró a la Policía Municipal de Jalisco. Pero la policía fue solo un escalón. Poco a poco se fue acercando al crimen organizado, primero como protector, luego como sicario, luego como jefe de plaza. Trabajó para el llamado Cártel del Milenio, o fue bajo las órdenes de figuras que hoy son historia: Armando Valencia Cornelio, alias El Maradona, y luego Ignacio Coronel Villarreal, conocido como Nacho Coronel, uno de los capos más importantes del Cártel de Sinaloa en Jalisco. ¿Pero qué pasó cuando esos jefes cayeron? Cuando el ejército mexicano abatió a Nacho Coronel en julio de 2010, el mapa del crimen organizado en el occidente del país quedó en llamas. Los grupos se fracturaron, los leales se dispersaron, y en medio de ese caos, Nemesio Oseguera vio su oportunidad. Junto a Eric Valencia Salazar, conocido como el 85. Fundó lo que con el tiempo se convertiría en el Cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG. Y en unos minutos vas a entender cómo ese cártel recién nacido se convirtió en el más poderoso de México en menos de 15 años. Y cómo para lograr eso, el Mencho necesitaba rodearse de hombres que no solo le fueran leales, sino que fueran capaces de hacer funcionar una máquina de miles de millones de dólares. El sello del CJNG bajo el Mencho fue diferente desde el principio. Mientras otros cárteles operaban desde el silencio, el CJNG operó desde el terror visible. Cuerpos colgados en puentes con mensajes, ataques con drones cargados de explosivos contra instalaciones militares, narcotanques blindados artesanales, lanzacohetes militares. En 2015 derribaron un helicóptero del ejército mexicano en pleno vuelo. En 2020 intentaron asesinar en Ciudad de México al entonces jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, quien años después se convertiría en secretario de Seguridad Federal y en uno de los arquitectos del operativo que los destruyó. La DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos,
llegó a comparar al Mencho con Pablo Escobar. No por coincidencia, porque al igual que el colombiano, el Mencho combinó la brutalidad extrema con una visión empresarial fría. No solo vendía droga, vendía fentanilo, la droga más letal que ha cruzado la frontera hacia Estados Unidos en décadas. Producida a bajo costo, con márgenes de ganancia enormes y con una capacidad de destrucción que ya nadie discute. Según la DEA, el CJNG tenía presencia en los 32 estados de México y operaciones en más de 40 países. Pero ningún imperio se maneja solo. Para que una organización de ese tamaño funcione, necesitas gente que maneje el dinero, que coordine los movimientos, que hable con los jefes regionales, que resuelva los problemas antes de que lleguen al líder. El Mencho tuvo varios de esos hombres a lo largo de los años, pero ninguno tan cercano, tan confiable, tan peligroso como el que cayó el mismo día que él. Su nombre real era Hugo César Macías Ureña. Su apodo era El Tuli, derivado de los tulipanes. Y si su nombre no te dice nada, es exactamente porque así lo quería él. El Tuli no apareció en los noticieros. No tenía perfil público. No era el tipo que posa para las fotos, ni el que manda mensajes en redes sociales. Era el operador, el que hacía funcionar la maquinaria mientras el jefe se mantenía oculto. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, que detalló su perfil el lunes 23 de febrero de 2026, el Tuli era el operador logístico y financiero del CJNG y la principal persona de confianza del Mencho. Eso no es un título menor. En una organización criminal de ese tamaño, ser la principal persona de confianza del jefe significa que tienes acceso a todo, a las rutas, al dinero, a los contactos, a los secretos. ¿Cómo llegó un hombre así a ese nivel? Los expedientes de inteligencia y los reportes ministeriales ubican a Macías Ureña como uno de los mandos operativos más cercanos al Mencho desde la etapa de expansión del cártel en el occidente del país. Tenía 3 características que lo hicieron valioso: capacidad para reclutar nuevos miembros, control directo de grupos de sicarios, y coordinación táctica en campo. No era solo un administrador, era un hombre que sabía hacer la guerra y sabía administrar sus ganancias. Había incluso un narcocorrido dedicado a él. En la canción llamada El Tulipán, interpretada por Martín Castillo, Torín se lo describe como compadre de mucha confianza para aquel señor de los gallos. El señor de los gallos era uno de los apodos del Mencho. Compadre, en el mundo del narcotráfico, no es solo una palabra de amistad. Es un vínculo de sangre y lealtad que muy pocas personas tienen el privilegio de tener con el jefe. Y la historia que vamos a contar aquí, la que nadie en los noticieros desarrolló a fondo, es cómo esa lealtad se activó el día más oscuro del CJNG. Pero para llegar a ese domingo 22 de febrero de 2026, primero tienes que entender cómo fue cerrándose el cerco. Durante años, el Mencho fue casi un fantasma. Las pocas fotografías que circulaban de él eran las de sus arrestos juveniles en California. No había imágenes recientes, no había entrevistas, no había apariciones públicas. A diferencia del Chapo, que era conocido, carismático y en cierta medida visible, el Mencho construyó su protección desde el anonimato total. Era un hombre que se podía sentar a tu lado en un mercado de Jalisco, y tú nunca sabrías quién era. Eso le funcionó durante casi 2 décadas. Pero a partir de 2024 y 2025, algo cambió. Estados Unidos llevaba años construyendo su caso. La recompensa por el Mencho había subido de $10 millones a 15 millones en diciembre de 2024. Eso lo convertía, según autoridades estadounidenses, en uno de los fugitivos más recompensados del mundo. Por detrás solo de figuras como Rafael Caro Quintero, el narcotraficante que ordenó el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena,
en 1985. Pero no era solo el dinero. Era la presión sistemática sobre todo su círculo. Su hijo, Rubén Oseguera González, conocido como El Menchito, había sido extraditado a Estados Unidos en 2020. En marzo de 2025, y una corte federal en Washington lo sentenció a cadena perpetua y al pago de una multa superior a $6,000 millones. Su yerno, Cristian Gutiérrez Ochoa, conocido como El Guacho, fue arrestado en California en noviembre de 2024 y se declaró culpable de narcotráfico y lavado de dinero. Su cuñado, Abigail González Valencia, conocido como El Queenie, el cerebro financiero del cártel, fue entregado por México a Estados Unidos en agosto de 2025. La familia entera del Mencho estaba cayendo, y el propio Mencho lo sabía. En agosto de 2025, la DEA anunció formalmente la existencia de lo que llamó el Proyecto Portero, una iniciativa binacional entre México y Estados Unidos, para capacitar a agentes mexicanos en centros de inteligencia estadounidenses. El objetivo era desmantelar a los llamados guardianes de los cárteles, los operadores que controlan los corredores de contrabando en la frontera. El blanco principal siempre fue el Mencho. Y desde noviembre de 2025, semanas antes de que ocurriera lo que todos vimos, el gobierno federal había empezado a detener silenciosamente a policías municipales y operadores del CJNG en el sur de Jalisco. El director de la Policía Municipal de Chiquilistlán, 2 policías de Atemajac de Brizuela, el exalcalde de Tequila, una mujer apodada La Leona en el municipio de Tala, señalada como reclutadora de células criminales. Y cada detención era un ladrillo más del muro que se cerraba alrededor del Mencho. Pero había otro factor que nadie confirmó oficialmente hasta días después del operativo, y que algunos analistas consideran el elemento decisivo. Hay una hipótesis que circuló entre especialistas en seguridad después de la caída del Mencho. Esta aún no ha sido confirmada por ninguna autoridad, pero tampoco ha sido desmentida. Y tiene una lógica difícil de ignorar. La hipótesis señala que los llamados Chapitos, los hijos del Chapo que hoy controlan buena parte del cártel de Sinaloa, habrían entregado información clave sobre el Mencho, no por lealtad a México, sino como moneda de cambio en sus propias negociaciones con el Departamento de Justicia estadounidense. A finales de 2024, uno de los Chapitos, Iván Archibaldo Guzmán, había sellado una alianza táctica con el CJNG. Como parte de ese acuerdo, un operador conocido como El Jardinero actuó como enlace entre ambas organizaciones. Eso le dio a los Chapitos acceso a información muy precisa: las propiedades del Mencho, sus patrones de movimiento, sus relaciones personales. La misma información que, según esta hipótesis, fue utilizada para identificar lo que los analistas llamaron la ventana de Tapalpa. Insistimos, esto es una hipótesis planteada por especialistas, no un hecho confirmado. Pero si resulta cierta, significaría que el narco más buscado de México fue entregado por sus propios aliados. Y así llegamos al viernes 20 de febrero de 2026. Fue ese día cuando la inteligencia militar identificó a un hombre de confianza, de una de las parejas sentimentales del Mencho. Ese hombre trasladó a esa mujer hasta una instalación en Tapalpa, Jalisco. Tapalpa es un municipio serrano, a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara. Es conocido como lugar de descanso, de cabañas entre pinos, de aire frío y paisajes tranquilos. Es el tipo de lugar donde uno va a escapar del mundo. Y eso era exactamente lo que hacía el Mencho ahí. Al día siguiente, el sábado 21, la mujer abandonó el lugar. El Mencho se quedó, rodeado de su equipo de seguridad, entre las paredes de una cabaña en zona boscosa. En ese momento, las fuerzas militares ya sabían exactamente dónde estaba.
La decisión fue ejecutar el operativo en las siguientes 24 horas. Para no despertar sospechas, Sumón, la misión fue llevada a cabo principalmente por fuerzas terrestres con apoyo aéreo limitado. Participaron elementos de fuerzas especiales del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana, la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República. Contaron, además, con información complementaria proporcionada por autoridades estadounidenses, tal como lo reconoció públicamente el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional. La mañana del domingo 22 de febrero, entre los bosques de la Sierra de Jalisco, cuando apenas comenzaba a amanecer, los soldados entraron en acción. ¿Tanum? El grupo armado que acompañaba al Mencho reaccionó de inmediato. El general Trevilla describió el ataque que recibieron las fuerzas militares como muy violento. Eso en términos militares significa lo que uno imagina: fuego intenso, resistencia desesperada, hombres dispuestos a morir para proteger al jefe. El ejército repelió el ataque. El Mencho resultó herido. Fue trasladado vía aérea hacia Ciudad de México. Murió durante ese traslado. Ahora viene el detalle que da nombre a este video. Mientras el operativo en Tapalpa se desarrollaba, la inteligencia militar detectó algo más. A kilómetros de distancia, en el municipio de El Grullo, Jalisco, alguien estaba dando órdenes. Hugo El Tuli Macías Ureña, el hombre de confianza del Mencho, ya sabía lo que estaba pasando y estaba respondiendo. Desde El Grullo, el Tuli coordinó lo que las autoridades describirían después como una respuesta coordinada a nivel nacional. Bloqueos de carreteras federales son quema de vehículos y autobuses, ataques a gasolineras, negocios e instalaciones del gobierno, agresiones directas contra la Guardia Nacional y el Ejército, y una oferta: 20,000 pesos por cada elemento militar asesinado. Piénsalo así. El hombre más importante del cártel acaba de morir, y en lugar de esconderse, en lugar de desaparecer, su principal lugarteniente activa una respuesta de guerra en 20 estados. Eso no es pánico, eso es protocolo. Eso es lo que pasa cuando una organización ha planificado hasta el peor escenario. En total, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch confirmó 85 bloqueos en 11 estados del país. Jalisco fue el estado más afectado, con 18 bloqueos. En Guadalajara y Puerto Vallarta, imágenes de drones mostraban columnas de humo negro elevándose sobre las ciudades. La Embajada de Estados Unidos en México emitió alertas de seguridad recomendando a sus ciudadanos no salir. El gobernador de Jalisco pidió a la población quedarse en casa. Las universidades suspendieron clases. Se cancelaron vuelos. El saldo, cuando el polvo empezó a bajar, fue devastador. 25 elementos de la Guardia Nacional muertos, 3 civiles fallecidos, más de 250 narcobloqueos en 20 estados, más de 170 personas detenidas vinculadas al cártel. Pero mientras México ardía, una unidad aeromóvil de fuerzas especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas ya volaba hacia El Grullo. Lo que encontraron cuando llegaron dice todo lo que necesitas saber sobre quién era el Tuli. Al verse descubierto, intentó escapar en un vehículo. Al verse acorralado, abrió fuego contra los militares. Las fuerzas especiales repelieron el ataque y lo abatieron en el lugar. Cuando los soldados revisaron lo que llevaba encima y en el vehículo, encontraron lo siguiente: un arma larga, un arma corta, cartuchos y cargadores, 7,200,000 pesos mexicanos y $965,000 americanos. Casi $1 millón. En efectivo. Encima. No en una caja fuerte, no en una cuenta bancaria. Encima. Disponible. Listo para usarse.
Eso no es el dinero de alguien que guarda sus ahorros. Eso es el dinero de alguien que opera, que mueve recursos, que paga en efectivo y de inmediato, que tiene liquidez en cualquier momento porque el negocio no puede detenerse. El Tuli no era un pistolero con suerte. Era el tesorero de uno de los imperios criminales más grandes del mundo. ¿Recuerdas el proyecto Portero, del que hablamos antes? El objetivo de ese proyecto no era solo atrapar a un hombre, era desmantelar la estructura que lo sostenía. Y el 22 de febrero de 2026, en un solo domingo, México perdió al líder de su cártel más poderoso y al operador financiero que hacía funcionar todo. Los dos cayeron el mismo día, a kilómetros de distancia, casi a la misma hora. Eso no es accidente. Eso es lo que pasa cuando la inteligencia funciona de verdad. Pero la historia no termina ahí. Porque el vacío que dejaron el Mencho y el Tuli no desapareció. Se llenó de preguntas. Y las preguntas más importantes son las que México va a tener que responder en los próximos meses. ¿Quién toma el control del CJNG? 1. El nombre que más se repite en los reportes de inteligencia y en los expedientes del Departamento de Estado de Estados Unidos es Juan Carlos Valencia González, alias el 03. Es hijastro del Mencho, hijo de Rosalinda González Valencia, la exesposa. Señalado como creador y jefe del llamado Grupo Élite, el brazo armado más táctico del cártel en el sur de Jalisco y Colima. El Departamento de Estado ofrece $5 millones por su captura. Pero también está otro nombre, Audias Flores Silva, conocido como el Jardinero. Precisamente el hombre que, según los especialistas, sirvió de enlace entre los Chapitos y el CJNG. Un hombre que conoce rutas, alianzas y territorios. Un hombre que ahora está en posición de negociar su propio futuro. Los analistas de Inside Crime, uno de los observatorios especializados en crimen organizado más reconocidos de América Latina, advierten que la fragmentación del CJNG es el escenario más probable. No una transición ordenada, como intentaron los Chapitos después de la caída del Chapo, sino una guerra interna entre facciones que ya no tienen un árbitro, que ya no tienen al hombre que imponía la última palabra. La historia del crimen organizado en México enseña una cosa con una consistencia casi matemática. Cuando cae un líder de ese nivel, la violencia no termina, se transforma, se dispersa, se vuelve más difícil de contener porque ya no tiene un solo centro, tiene muchos. Y en medio de esa reorganización, URE, el dinero que manejaba el Tuli, los contactos que sostenía el Tuli, las células que coordinaba el Tuli, van a buscar un nuevo dueño. Eso es lo que hace que la caída del hombre de los casi $1,000 encima sea tan importante. No solo como símbolo, como realidad operativa. Porque él no era el Mencho, Anuru, pero era el que hacía que el Mencho pudiera seguir siendo el Mencho. Cuando un cártel pierde a su líder, los noticieros cubren el líder. Cuando pierde además a su operador financiero, a su hombre de confianza, al que tenía casi $1 millón en efectivo para mantener la maquinaria girando. Eso es otro nivel de daño. Porque los líderes se reemplazan. Los sistemas de confianza tardan años en construirse. El Mencho tardó casi 20 años en construir el suyo. Empezó como migrante detenido en California. Pasó por la policía municipal. Trabajó como sicario. Escaló por la jerarquía de organizaciones que hoy son historia. Y cuando tuvo su oportunidad, construyó algo que ningún cártel mexicano había logrado en la misma proporción. Una presencia en 40 países, operaciones en todos los estados de México, y una red de fentanilo que los propios funcionarios estadounidenses vincularon directamente con la mayor crisis de opioides en la historia de ese país. Todo eso cayó un domingo en febrero, en una cabaña entre pinos, porque una mujer fue a visitarlo.
y mientras el ejército mexicano trasladaba al Mencho moribundo en un helicóptero, su hombre de confianza estaba al teléfono dando órdenes desde el Grullo, con casi $1 millón encima, intentando sostener lo que su jefe ya no podía sostener. Los dos cayeron el mismo día, el mismo domingo, bajo un cielo de Jalisco que por unas horas se tiñó de humo negro. Lo que queda ahora es la pregunta que México no puede responder todavía. Porque la historia del CJNG no terminó ese domingo, solo entró en su capítulo más peligroso. El capítulo sin jefe, sin operador, sin árbitro. Papón, ¿tú crees que el CJNG va a fragmentarse en una guerra interna? ¿O crees que alguien va a tener la fuerza suficiente para tomar el control y mantener unida a la organización? Déjame tu opinión en los comentarios, si lo que acabas de escuchar te dejó con más preguntas que respuestas. Hay un video que no puedes perderte. Se llama Así cayó el Mencho, la operación que el ejército mexicano planeó en silencio durante meses. Ahí te cuento todo lo que no se dijo en los noticieros. Cómo se fue cerrando el cerco semana a semana. ¿Qué papel jugó realmente Estados Unidos? ¿Y qué pasó exactamente dentro de esa cabaña en Tapalpa? Está justo aquí arriba. Dale play.